La liturgia de hoy nos presenta la eficacia y la autoridad de la palabra de Dios que nos revela y suscita una fe más profunda. Esa palabra liberadora que nos ayuda a tomar conciencia de que hoy, que nos toca vivir, tiempo de gracia, de alegría y de encuentro con Jesús, nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante y cantamos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimido, iglesia peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos impulsa, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Tú que tormentas a veces nuestra barca, parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar esta Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que nos llamas a entregarnos total y libremente a Dios, Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que nos invitas a dar testimonio cada vez más coherente con nuestra fe, Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que nos llamas a redescubrir el gusto de alimentarnos con la palabra de Dios, Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos el himno de gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasaron por él.
eres santo, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pásanos por el amar. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Solo eres santo, tú solo Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pásanos por el amado. Oremos. Dios Todopoderoso poderoso y eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro de Nehemías. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del 7º mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en la tierra. Las levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote, escriba, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió: Ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor, tú tienes palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, la sabiduría al simple. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca y mi redentor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio y cantamos el Aleluya. El Señor me envió a llevar la buena noticia a los pobres,
a anunciar la liberación a los cautivos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo, desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozca bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en la sinagoga de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Podemos tomar asiento. Bueno, estas lecturas de hoy, de este domingo, nos invitan a maravillarnos de lo que es la palabra de Dios y a entender justamente esto, que la palabra de Dios es el GPS de nuestra vida. Ahora vamos a explicar esto, que es esto del GPS de nuestra vida. Nosotros, claro, lo que uno vive rutinariamente, a veces uno no se da cuenta, ¿verdad? No valora las cosas de todos los días, no valoramos que todos los días salga el sol y nos podamos levantar a hacer las cosas. Pero eso es maravilloso. Y como tenemos la palabra de Dios a veces tan cercana que no nos damos cuenta de la maravilla que es tener la palabra de Dios, poder leerla y poderla poner en práctica. En ese sentido tenemos mucho que aprender del pueblo de Israel. Acá en el libro de Nehemías, vamos a ubicarnos en el contexto. En el libro de Nehemías sucede que el pueblo de Israel estaba en Babilonia, esclavo, se lo habían llevado deportado. Después, por el edicto de un rey benévolo con el pueblo de Israel, los devuelve, le da la libertad de volver a su patria. Y entonces los judíos vuelven a su patria. Allá en Israel, en Babilonia, tenían que vivir la fe a escondida, porque en Babilonia había otra religión. Y muchos habían perdido la fe, había quedado un pequeño grupo que se había mantenido fiel a Israel, a la religión de Israel. Cuando vuelven empiezan a reconstruir todo, el templo, las casas, todo. Porque después de 70 años, bueno, había que reconstruir las cosas también, ¿no?
Y bueno, y en un momento dado encuentran un rollo, en aquella época los escritos estaban en rollo, un rollo de la palabra de Dios. Entonces, Esdras y Nehemías, uno era el gobernador y otro era el sumo sacerdote, convocan a la gente, y la gente, porque habían encontrado el rollo de la palabra de Dios, escrito de la Sagrada Escritura, parte de la Biblia, vamos a decir. Lo leen, la gente lloraba, la gente aplaudía, la gente se admiraba, la gente estaba felicísima de que la palabra de Dios nuevamente llegaba a sus oídos. Podían escucharla, podían saber lo que Dios quería. Y entonces ahí es cuando terminan diciendo acá. Entonces Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote, le dice: este es un día consagrado al Señor. Después que terminan de leer y la gente de rezar, le dice: vayan a sus casas, coman una buena comida, tomen un buen vino, festejen porque la palabra de Dios nos vuelve a hablar a través de su palabra. Esto para entender lo que tenemos que hacer nosotros todos los días, darnos cuenta que Dios nos habla a través de su palabra, que Jesucristo es su palabra, que es la palabra de Dios. Acá en el Evangelio teníamos que Jesucristo va a la sinagoga y le dice: en mí se cumple la palabra de Dios. Leo esa parte del profeta Isaías y le dice: esta palabra que ustedes acaban de escuchar, que acaban de escuchar, se cumple en mí. Jesucristo es aquel que viene a cumplir la palabra de Dios y a traer la palabra de Dios definitiva. Dios nos habló de muchas maneras a través de los profetas, dice el evangelista San Juan, hasta que al final de los tiempos nos habló por Jesucristo, que es su palabra definitiva. Jesucristo es la palabra de Dios. Bueno, entonces, como decía, tenemos que tener nosotros también esta actitud de maravillarnos y de amar la palabra de Dios, y leer la palabra de Dios, tratar de ponerla en práctica. Porque la palabra de Dios es el GPS de la vida. ¿Vieron lo que es GPS? Anteriormente, no hace mucho tampoco, 20 años atrás, cuando teníamos que ir de un lugar o el otro, teníamos que preguntar por dónde iba, a alguien que supiera, o si no, agarrar los mapas de papel, desplegarlos sobre el escritorio, que seguramente vienen enrollados. Estaban esos mapas, ¿se acuerdan? De las estaciones de servicio que se vendían, ANCAP, la ESO vendía, que eran los más prácticos de todos. O si no, otro mapa. O del Antel también, la guía del Antel ahora. Ninguno de los existe. Desplegarlo y empezar en qué ruta. Ahora está el GPS que está en los celulares. Uno pone el GPS, le pone el lugar donde quiere salir y el lugar donde quiere llegar. Y ahí le muestra generalmente tres opciones, la mejor, la segunda y la tercera. Y después, si uno lo pone, todavía arriba de eso está lo que se dice la gallega, como decimos comúnmente. Doble a la izquierda, doble a la derecha, camine 400 metros. Bueno, eso es para ir de un lugar al otro con el auto, ¿no? Por ejemplo. Pero la Biblia es GPS de nuestra vida. La iglesia ya tiene un GPS, no para ir de una distancia a la otra, sino para ir en la vida, para caminar en la vida correctamente. Ya tiene un GPS, lo tiene antes que se inventara la internet. La Biblia es el GPS de nuestra vida, es la que nos lleva al destino correcto, que es al cielo. Bueno, por eso hoy la iglesia nos invita a maravillarnos y a darnos cuenta de la importancia de la palabra de Dios. Y bueno, fíjense ustedes que en la misa, por ejemplo, la mitad de la misa se dedica a la palabra de Dios y la otra mitad de la misa es lo que se llama la liturgia eucarística, al pan y al vino. Y fíjense que como cada vez que leemos decimos palabra de Dios, decimos te alabamos, Señor, palabra de Dios, te alabamos. Y hasta que llega el Evangelio. Cuando llega el Evangelio, decimos gloria a ti, Señor Jesús, se canta la aleluya, porque el Evangelio es la vida misma de Jesús, lo demás son preparativos o explicaciones. El Antiguo Testamento son todos preparativos, y los libros del Antiguo Testamento. Y el libro del Nuevo Testamento son explicaciones. Las cartas de San Pablo, por ejemplo. Y lo principal es el Evangelio, que es Jesucristo, y cómo nos ponemos de pie, cantamos el aleluya, incensamos con el incienso, que es un perfume. El incienso es un perfume que viene antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo ya existía. Perfumamos la palabra de Dios, veneramos la palabra de Dios. O sea que la iglesia nos invita, ¿verdad?,
nos invita a esto, a venerar la palabra de Dios, y lo hacemos. Lo que pasa es que, claro, lo rutinario a veces insensibiliza, es la pura verdad. La maravilla, por ejemplo, de una madre cuando cría un hijo, a un niño chico, pensemos, ¿verdad? Es una maravilla que una madre tenga un hijo y lo críe. Sin embargo, cuando le está cambiando los pañales y dándole hay una corrección porque el niño se porta mal, y no está pensando en la maravilla que significa criar un hijo. Porque la rutina insensibiliza, la rutina nos hace perder muchas veces el horizonte o la visión más amplia de las cosas, ¿verdad? Bueno, a veces nosotros estamos también en la palabra de Dios, estamos metidos, venimos a la misa, pero tenemos que darnos cuenta de que tenemos que maravillarnos y tenemos que dedicarles tiempo. Porque justamente la palabra de Dios, como decía, es el GPS. Jesús lo dice de otra manera. Jesús acá lo dice, leyendo esto, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, darle la vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos, etcétera. Proclamar un año de gracia del Señor. La palabra de Dios es la que nos hace esto. Es la que nos hace en la vida esto de anunciar la liberación a los cautivos. ¿Cuánta gente hay que no está presa, está caminando y es esclava de la droga, es esclavo del alcohol, es esclava del sexo? No son libres, son cautivos. La palabra de Dios es la que nos libera, nos da la liberación. La vista a los ciegos. No la vista de esto, porque a eso vamos al oculista, a las ópticas, etcétera, a las clínicas oftalmológicas. La vista de la vida. Me acuerdo en un cementerio un hombre se había mandado a hacer una placa, una lápida. La lápida es la placa que va sobre los huesos, ¿no? Decía, aquí yacen los restos de alguien que vivió en este mundo porque un día lo trajeron, no sabe para qué vivió ni sabe por qué murió. Un hombre que había querido ser sincero y mandarse a poner esa lápida allí. Bueno, es un hombre que no tenía vista, capaz que veía mejor que todos nosotros, capaz que se murió viejo sin lente, pero no tenía la vista de la vida, ¿verdad? La libertad a los oprimidos, como decía, lo mismo que anteriormente, la liberación a los cautivos. Jesús es que nos saca, cuando manda a los apóstoles después, lo manda de 2 en 2, primero manda a 12, después manda a 72, dice, expulsen demonios. Donde entra Dios, retrocede el mal, retrocede el pecado, que también se opone resistencia, el tema que vamos a ver el domingo próximo, como el mal, el demonio opone resistencia. Y a veces parece que vence. Pero donde entra Dios, los demonios, los miles de demonios posibles, retroceden. Donde Dios retrocede, avanzan los demonios. Yo siempre pongo el ejemplo, porque ustedes estarán aburridos, de que Uruguay es uno de los países que tiene menos fe, y no por casualidad, la fe en comparación a otros países de América, el país que junto con Cuba son los dos países que más ateos, vamos a decir, menos creyentes. No por casualidad, menos fe, más suicidio, más aborto, más depresión. Países con más fe, es así, inversamente proporcional. Y esto es Jesucristo es. Y Jesucristo nos habla a través de su palabra. Maravillémonos entonces de la grandeza que significa tener entre nosotros la palabra de Dios, de lo que significa tener una Biblia en la casa y poder abrirla y leerla. Es algo maravilloso, algo precioso, algo que tenemos que tener cada vez y frecuentar cada vez con más amor, que es el GPS de nuestra vida, que es la que nos libera de las opresiones. Así que démosle gracias a Dios y pidámoslo que podamos maravillarnos, como el pueblo de Israel con Esdras y Nehemías, donde escuchaba la palabra de Dios, lloraba, se emocionaba después de tanto tiempo poder escuchar la palabra de Dios. Y además le dicen a Nehemías y Esdras, que eran los gobernantes, sumo sacerdote, y dice, vayan y cómanse en una buena comida, tómense en un buen vino, que la palabra de Dios está entre nosotros. Que nosotros también podamos vivir esta experiencia de los judíos. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie.
Profesamos nuestra fe rezando el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre entre todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos ahora al Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos: escucha a tu Iglesia, Señor. Escucha a tu Iglesia, Señor. Por la Iglesia, que tiene el encargo de anunciar la palabra de Dios, para que sepa actualizarla iluminando la vida de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, oremos. Escucha a tu Iglesia, Señor. Para que la buena noticia para los pobres llegue al corazón de los responsables de los pueblos, oremos. Escucha a tu Iglesia, Señor. Por los que sufren todo tipo de necesidades, en especial los enfermos, los abandonados que padecen el desempleo, encuentren en su camino quien los ayude a abrir sus corazones a la esperanza cristiana, oremos. Escucha a tu Iglesia. Por nosotros, para que el testimonio ofrecido ante el mundo por nuestra vida de creyentes haga resplandecer la palabra de verdad que el Señor nos dejó, oremos. Escucha a tu Iglesia. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven en la salud, para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tiene fin, oremos. Escucha a tu Iglesia, Señor. Recibe, Padre Santo, en tu corazón, en tu bondad, todas estas peticiones. Atiende nuestras necesidades. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibimos cantando las ofrendas del pan y del vino. Podemos tomar asiento. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos. Luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio.
de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Y así donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo es el Señor mío, digno de alabar. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mío, digno de alabar. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo el cardenal Daniel y su obispo auxiliar Luis Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos especialmente hoy por el eterno descanso de Ivone Ábalos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar sus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó, cantamos el Padre Nuestro.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cantamos el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recibamos el cuerpo y la sangre del Señor, que nos nutre con su fuerza y con su gracia. Oración para la comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibir del cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén. Sano
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos la oración a nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Pompeya. Oh Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, alentado por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu madre. No puedo menos de venir lleno de esperanzas ante el trono de tus misericordias, que para remediar nuestros males ha querido colocar también en esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos afligidos consuelo, tantos otros oprimidos por los trabajos de esta vida han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dígnate, oh Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos y concédeme la gracia que humildemente solicito de tu maternal corazón. Bueno, luego de la bendición final vamos a hacer la bendición con el Santísimo Sacramento sobre el barrio, pidiendo la protección y el fin de la pandemia y la protección especialmente sobre los que vivimos acá en Piedras Blancas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, glorifiquen a Dios con sus vidas. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Estemos atentos. Míranos postrados ante ti, pidiéndote el auxilio que solo tú nos puedes dar. En este momento de temor, tu presencia nos regala la esperanza y nos da la fuerza para poder seguir implorando tu ayuda. Nos hace valientes testigos de tu amor y nos unes como pueblo en la oración y la acción de gracia. La distancia de uno con otro la sentimos cercana cada vez que pensamos en ti, uniéndonos en la comunión espiritual. Ayuda, Señor, a nuestra patria y todos los pueblos de la tierra. Míranos con amor y derrama tu gracia y tu protección para que, superadas todas las dificultades y vuelto a nuestra vida cotidiana, podamos glorificarte como pueblo sacerdotal alrededor de tu mesa, donde te repartes como pan de vida y donde nos unes como iglesia santa. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
y la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que la misericordia del Señor, que curó a los que padecían enfermedades y se confiaban en Él, nos alcance a todos y nos haga reflexionar este domingo en que nos unimos como cristianos desde nuestros hogares en la alabanza a nuestro Dios y Señor presente realmente en cada Eucaristía que hoy compartimos en forma espiritual.